Pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Bueno, Jorge, gracias que estés acá con nosotros. Como tú sabes, estamos en una jornada digital que inició el grupo de chilenos de Baja Sajonia, Chivasa, en cooperación con el Trite Belform, el cual tú ya conoces. Has estado en varias oportunidades con nosotros acá en Alemania y hemos hecho bastantes giras. Hace ya un par de años que no has podido, por distintas razones, venir a Alemania, pero nos encantaría volver a verte por acá. Y bueno, las preguntas yo ya te las había hecho anteriormente, te las repito. ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas y mapuches, sobre todo en la región de ustedes, en la actualidad, frente primero a la represión, segundo a la pandemia, y cuáles son las perspectivas? Mari Peñi, Iván, saludos de acá del Gualmapu, a todos los amigos de Chivasa. Efectivamente, hace un par de años ya que nos vamos por allá, pero esperamos estar pronto para compartir con ustedes igual. Bueno, en relación a la situación actual de las comunidades es crítica, sigue siendo crítica. Se está demandando mucho, hay mucha reivindicación de demandas de tierra. En distintos sectores se han levantado más reivindicaciones aún de las que habían, y el problema, claro, sigue siendo la militarización acá, que se ha recrudecido. Estamos ahora en una situación de vuelta en Temuco, por ejemplo, a fase 2, habíamos avanzado a fase 3, ahora estamos volviendo a fase 2, hay una situación alta de contagio, y las comunidades están en una situación precaria porque muchos están con esta tomas de terreno, ¿no es cierto?, y recuperación territorial, y están con condiciones muy precarias en cuanto al agua, en cuanto a los alimentos, etcétera. Y la autoridad lo único que hace es enviar la represión, enviar los grupos de la policía militarizada, y eso se suma al hostigamiento de los grupos de derecha que están también siendo financiados para reprimir a las comunidades. Y es una situación crítica. Yo la calificaría como una situación crítica. Se ha pedido la declaración de estado de rezago en la región para poder implementar algunas de las mejoras, porque en realidad que necesitamos una inyección, sobre todo en esta región que está con los índices más altos de pobreza del país. ¿Cuál es la situación sanitaria? O sea, ¿cuál es, digamos, la entrega de alimentos, sobre todo la entrega de medicinas? ¿Cuál es la atención hospitalaria? ¿O se han organizado las comunidades en forma autónoma o ya han organizado sus propios sistemas de prevención, de seguridad y de salud? Bueno, las comunidades acá siguen organizadas en forma autónoma, no hay un conglomerado de comunidades, digamos, que obedezcan a una orgánica común. Cada situación territorial es vista por la unidad territorial y resuelta allí. Recordemos que también la medicina en los Lahuenes están actuando, siguen actuando las machis desde siempre. Ahora el otro día veía un artículo del Quillay, como hay universidades alemanas que quieren también y han descubierto algunas saponinas específicas que resuelven y que ayudan a tratar el tema del COVID-19. Y eso no es novedoso para nosotros. Las Machi están, los Lahuentuchefes actuando, y esta búsqueda sigue. Entonces, para la medicina se sigue el uso tradicional. No obstante, de parte de la autoridad es muy precario el apoyo. No hay prácticamente apoyo. Por eso es que pedimos que se declare zona de rezago, y eso permitiría traer recursos frescos
que se apliquen y que se pueda dar solución a algunos de los requerimientos en cuanto a alimentación, como decía, el agua, todavía siguen repartiéndose agua a esta altura del año. Ha llovido este año, se supone más, pero igual los pozos están secos en muchas comunidades. Desde nuestra perspectiva como educadores, en la escuela donde yo trabajo, la gente va, hay que tener permanentemente, hay que ir porque la gente va a buscar agua, los pozos se están secando, y los alimentos que se han entregado son, también hay una cantidad de alimentos que se han entregado de parte del ministerio, pero las canastas son muy reducidas, no alcanza para la gente. Y ahora afortunadamente comienza ya la época de la siembra, ya están con las habas, más o menos en poco tiempo más, pero de aquí a allá todavía queda un trecho largo y se hace difícil porque la situación es precaria en cuanto a la cesantía, las comunidades están muy requiriendo mucho apoyo, y ese apoyo se daría mejor con una zona, declarar la zona de rezago, permitiría, como decimos, que hubieran recursos frescos y algunos, implementar algunas mejoras que están pendientes. Como digo, las comunidades siguen, y la lógica es que se organizan todos desde unidades territoriales y de manera autónoma. ¿Cómo están ustedes como cooperativa Crimen Bruggen apoyando ustedes todo ese tipo de iniciativas y de actividades que están desarrollando las comunidades? Mira, nosotros puntualmente en el tema de salud teníamos la inquietud de poder crear una unidad que atendiera de salud, que atendiera gente. Tú sabes que acá FONASA, por ejemplo, no atiende a la gente, a los que tienen peor situación, los que están en situación de calle. Y teníamos incluso unos equipos médicos guardados ahí que nos había cedido un doctor, Heilen Ketter acá, que fue un gran doctor también que estuvo y nos cedió esos equipos al fallecer él, la familia. Y ahora mañana estamos llevando estos equipos al Hospital Maquehue. Vamos a concretar ahí una alianza con el Hospital Maquehue y el Hospital Intercultural de Maquehue, que atiende alrededor de 10.000 beneficiarios. Vamos a llevar, obviamente de manera gratuita, vamos a ceder estos equipos y vamos a tomar contacto directo ya con esta unidad de asistencia en salud. Por lo demás, como colegio también en nuestro trabajo estamos ayudando permanentemente, haciendo encuentros, rifas, bingo, apoyo también nos llega a veces desde fuera para poder ayudar a las familias, porque hay sustratos básicos como la harina, ¿no es cierto?, como el azúcar, los fideos, arroz, esas cosas, como digo, llegan desde la JUNAEV en este caso, pero es a un nivel muy bajo, y siempre necesitan ser complementadas. Y en eso estamos tratando de conseguir esto. Aparte de, ¿no es cierto?, que tenemos un huerto orgánico de frutillas, estamos esperando de aquí a un mes más poder entregar también frutillas a nuestros alumnos, y seguimos con la arborización, seguimos entregando también árboles nativos para que la gente los coloque en los pozos y pueda de esta manera combatir la sequía inmensa. Vienen sequías, vienen grandes incendios. Este año va a ser terrible. Entonces, desde la perspectiva también de la educación, nosotros seguimos monitoreando y viendo que se reforeste, ojalá la reforestación en todo nivel con nativos, para poder recuperar el agua y tener este buen vivir, alcanzar el como muy bien. Otra pregunta, Jorge, ¿cuál es la situación actual de la infancia en las comunidades? ¿Y cuál es el trabajo que ustedes están realizando, tanto en las escuelas que ustedes tienen, como también el trabajo ya directamente orientado hacia la niñez y hacia la infancia? Sí, qué buena la pregunta. En realidad, bueno, este año el informe del Instituto de Derechos Humanos da resultado de 113 violaciones contra los derechos de la infancia en niños, agresiones. Eso da cuenta de un abuso grande que el Estado, lo único que queda claro es que el Estado no es capaz de velar por los derechos de los niños de la infancia en este país. 113 niños agredidos acá en el Gualmapu, es una alta cifra. Bueno, a nivel país, de los organismos que tienen que velar por los derechos de los niños, están cuestionados completamente, ya lo saben. Como cooperativa nosotros hemos estado apoyando permanentemente la emergencia de casos críticos, por ejemplo el caso de Brandon, estuvimos apoyando, Brandon Hernández Huentecol, estuvimos con la familia, eh, prestando, facilitando espacios para cuando fue esta agresión, estuvieron en la clínica aquí casi 2 meses. También facilitamos espacios para que ellos alojaran, no teniendo, estaban en los sillones de la clínica durmiendo ahí, esperando los resultados. En su momento entonces estamos apoyando las emergencias, cuando también acá, por ejemplo, la violación
en el caso de todo lo que sea las marchas, muchas veces la gente va a refugiarse a cooperativas, están ahí pidiendo un apoyo y en la medida que podemos nosotros lo damos, porque también ahora con, por ejemplo, lo que pasó esta última vez, tenemos que estar cerrados por el tema de la pandemia. En general, yo creo que, y desde la escuela, lo que también proponemos es la posibilidad de crear esta mancomunión de trabajo para generar espacios de creación de trabajo y comercialización, ¿ya? Lo hacemos en las frutillas, queremos futuro hacerlo con los lagüenes, poder tener también a través de los árboles, y promover el tema de las abejas. En realidad que el trabajo con los niños es difícil porque es difícil educar para la paz en tiempos donde la guerra está en el aire, ¿ya? Lo que está haciendo Carabineros, el cuestionamiento que se está dando y la reforma que se pide de la institución o el cambio de institución, es difícil. El otro día un niño me decía, profe, ¿por qué le hacemos acto a los carabineros si ellos no están matando a las comunidades? Yo le decía, hijo, es que hay carabineros buenos y malos, así como el profesor es bueno y malo, también hay carabineros buenos y malos y lamentablemente hay algunos que se arrancan, ¿no es cierto?, y salen, como se dice, con estas malas acciones. Entonces es complicado, se trabaja día a día, es difícil educar para la paz, como repito, pero lo estamos haciendo porque es nuestra alternativa. El Come Bien es paz, el Come Bien es vivir bien, vivir con sobriedad, no acaparar, no tener esta idea, ¿no es cierto?, de hacerse dueño del mundo, sino que estar en un mundo, cultivar la conciencia para desarrollarnos como seres conscientes que viven en un entorno rodeado, ¿no es cierto?, del derecho de todos los seres, de todo el film bien a existir. Y eso es lo que queremos nosotros inculcarle a los niños, la arborización, y es difícil, como te digo, 113 casos de violaciones a los derechos humanos en la infancia, es lo que declara el Instituto de Derechos Humanos, pero ¿cuántos más de esos están en las comunidades? Por eso es que se pide y se insiste en la desmilitarización del Gualmapu, porque afecta directamente a la infancia, y eso lo reiteramos nosotros. Otro fenómeno que tú me decías, de que hace un par de cientos de años, en las reservas mapuches que les entregó el Estado de Chile, les habían entregado por familia 5 hectáreas. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, indudablemente esas familias se han ido multiplicando y claro, es imposible que ellos puedan seguir trabajando su economía de subsistencia en 5 hectáreas cuando una familia está compuesta por 20 o por 30 personas. O sea, yo creo que eso también es lo que explica todo el movimiento de recuperación de tierras, ¿no? Exacto. Se ha dado un crecimiento demográfico natural de la población y eso obviamente trae aparejado una mayor necesidad de territorio para poder practicar la agricultura, la ganadería. La devolución de los espacios territoriales ha sido mínima, consideramos nosotros, y por eso es que como cooperativa Cume Moñén tuvimos la oportunidad de expresarnos en la Comisión de Agricultura, que estaba viendo la nueva ley que se iba a modificar, y nosotros expresamos que una de nuestras propuestas era la reforma agroecológica con pertinencia cultural. Necesitamos que exista, que haya una reforma agroecológica y eso viene aparejado con la expropiación, según la aplicación del convenio 169, que debería tener, ¿no es cierto?, un carácter de ley constitucional, de constitución, o estar a la altura de la constitución. El convenio 169 no se aplica y nosotros decimos que ahí están las soluciones. Entonces, esta expropiación que estamos nosotros solicitando de terreno que sean, ¿no es cierto?, devueltos a las comunidades, sería una vía para practicar una vuelta a la tierra con dignidad. Necesitamos que esa expropiación sea también con un acompañamiento de transferencia tecnológica real. Y ahí es donde las experiencias que hemos visto en Alemania, las ecovillas, donde no solamente veíamos que ahí hay transferencia tecnológica, sino que hay una reparación espiritual. Y eso es otra de las cosas que nosotros decimos que la Constitución debe contener. Debe tener mecanismos para que exista reparación. Esta Constitución candado que deja a Pinochet con todo cerrado, de no hacer cambio económico, no solamente necesitamos cambio y desarrollo económico, necesitamos espacios para promover la creación y el andar cultural propio nuestro, el desarrollo, ¿no es cierto?, de los temas de género, el desarrollo de la medioambiental. Y ahí es donde efectivamente creemos que una expropiación
sería lo correcto y daría dignidad si lo pudiéramos traer aparejado eso también una transferencia tecnológica real. Existen contactos afuera, hay mucha gente, allá mismo lo que esto que están haciendo ustedes se agradece, se podría complementar con transferencias tecnológicas acá en las comunidades, porque muchas veces las comunidades reciben los predios y terminan arrendándolos porque no tienen ni siquiera los créditos de INDAP, al ser esas comunidades y no poder, ¿no es cierto?, hipotecarse sobre ellas, no hay banca, no hay una posibilidad de endeudamiento para el crédito. Y ahí es donde empieza a necesitarse que se activen estos contactos, que se pueda activar el crédito, que se pueda activar la transferencia tecnológica y poder dar solución y salida también a la utilización de los terrenos. Tú tocabas recién en tu respuesta un tema que es la necesidad de que quede establecido en la Constitución la norma de expropiación de terrenos que desde siempre han pertenecido al pueblo mapuche. ¿Cuál es hoy día, o mi pregunta, cómo ven ustedes el 25 de octubre es el plebiscito? ¿Han ustedes elaborado algunas proposiciones, algunas, digamos, demandas que debieran ser incorporadas en una nueva constitución? Bueno, tanto como elaborar demandas puntuales, no. Nosotros creemos que sí, desde la incorporación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la normatividad internacional de derechos humanos, esta es la declaración de la ONU del año 2007, los derechos de los pueblos indígenas y los que están señalados también en el convenio 169 de la OIT, por sí solos ya deberían entregarnos la posibilidad de tener autogobierno, ¿no? Como lo ha hecho Canadá, como lo ha hecho Ecuador, ¿no es cierto? O Colombia, por ejemplo, donde existen alrededor de más de 30 acuerdos en Canadá de autogobierno que han sido negociados directamente con las comunidades o en Colombia, el caso, ¿no es cierto?, de los territorios que tienen una autonomía indígena con sistemas de representaciones especiales. Nosotros creemos que es muy importante que se estipule la plurinacionalidad en la Constitución y necesitamos también que exista para nosotros la validación de algunos preceptos que son claves, por ejemplo el Kumemonien, como buen vivir. Incluso podríamos decir que tiene más validez hoy día que el concepto del bien común. El concepto del bien común se ha manoseado, se ha usado deliberadamente, no como para dar una respuesta, pero en el fondo vemos que ese bien común es solamente el bien de los privados, la capacidad del mercado de regular, y hoy en día necesitamos un concepto más profundo que para nosotros podría ser en la base de la institucionalidad incluir el Kumemonien, el derecho al buen vivir, que también es el derecho a la paz. Y esta herramienta conceptual de orden biopsicosocial podría, si se incluye en la Constitución, tener alcances que nos podrían dar la posibilidad de incluir reparación desde una perspectiva del cuidado también, los derechos de la madre tierra. Eso es lo que debería, ¿no es cierto?, ir hoy día, estar considerado. Los derechos de la madre tierra, no solo del ser humano, que venimos peleando desde 2015, cuando hemos ido, ¿no es cierto?, afuera, hemos estado incluyendo o tratando de incluir estos derechos como los Objetivos de Desarrollo Sustentable de 2030, donde hay 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nosotros decimos que hay que incluir un número 18 que hable de los derechos de la madre tierra, porque los otros 17 hablan solamente sobre el ser humano, su ego, la posibilidad de mantener la vida del ser humano, etc. Pero el sustrato donde estamos nosotros posicionados, viviendo sobre este espacio, es la tierra, es la madre tierra, y ella es la que nos da todo, y no nos ocupamos de ella. ¿Qué pasa con la Antártica? ¿Qué pasa con la arborización mundial? ¿Cómo nos estamos haciendo parte activa? No solamente en apagar la luz un rato, quizás una hora, ¿no?, para hacer una campaña mundial, sino que cómo nos hacemos parte activa de este cambio de paradigma, donde se habla de lo que viene, no va a ser piramidal, no van a ser estas pirámides faraónicas, sino que lo circular, lo toroidal, aquello que se autosustenta. Las instituciones que son como toroides, donde también cada uno de los miembros de esta institución puede alcanzar su propio contenido. O sea, hay una idea de conceptos que nosotros estamos rescatando con el Kumemonien. Hemos puesto un techito aquí para poder tapar y dar confianza a ese concepto, y ya se ha creado una institución.
Imagina, Iván, lo que podría ser si seguimos escarbando los conceptos del Mapudungun. Por eso es que también decimos que es prioridad que las lenguas originarias tengan un reconocimiento y tengan una valoración, un respeto y se promuevan, ¿ya? Todo eso es lo que nosotros podríamos aportar. En sí, desde nuestros conceptos, hay mucho más que hacer y creemos que si pudiéramos tener una representación dentro de estos 2 años que se va a construir, podríamos ir aportando en este constructo, en este tinglado maravilloso que se está reconstruyendo para tener esta nueva sociedad. Podríamos aportar ahí, en esos 2 años, yo creo que saldrían cosas nuevas. De por sí, si tú me lo preguntas, yo te digo que mañana es nuestro concepto, podría reemplazar el del bien común, es más amplio, es más significativo para nosotros. Obviamente que dentro de los otros 8 pueblos reconocidos, o 9 pueblos ahora, habrá sus conceptos propios del buen vivir, que es paz para nosotros igual. Entonces ahí ya hay un concepto que nosotros queremos rescatar. Lo demás, ojalá podríamos tener el tiempo, el espacio para construirlo en estos 2 años. Sabemos que los chagunes para nosotros bueno, eran de día, eran de semana. Entonces qué bueno que se dé esta alternativa, por eso es que decimos que hay que votar apruebo y convención constitucional y de esa manera llegar con nuestras ideas a poder influir. Hemos perdido una oportunidad magnífica. Piñera tuvo la oportunidad de hacernos participar en la COP para influir en los políticos mundiales, para hablar del Commonwealth, del buen vivir. La perdimos. Pero hoy día podemos recuperarla nosotros. Quizás fue por algo. Y podemos empezar a hablar del buen vivir desde nuestras instancias personales internas para salir luego con esta idea del mundo, con este Chile renovado, con esto que incluye la plurinacionalidad, que incluye a todas las primeras naciones que estaban antes de este Chile que se instaló hace 140 años acá en el Gualmapu al menos. No, incluso ese concepto es mucho más global desde el punto de vista de que tiene el aspecto de defensa del medio ambiente, defensa de los recursos naturales, no dejárselos a la industria extractivista que, o sea, deja un desastre, ya lo hemos visto con los bosques, las plantaciones de pino, de eucalipto, que han eliminado los bosques nativos, y que es parte, digamos, de las creencias de nuestros pueblos indígenas, sobre todo de nuestra población mapuche, ¿no? Es Exacto. parte integral de su mundo, ¿no? Otra Exacto, pregunta por eso que es creo que es que, la sí. última. ¿Qué piensan ustedes? O sea, tú ya casi de la respuesta ya me la diste. O sea, una prioridad es primero establecer en la Constitución un Estado plurinacional, Ujú, autonomía de las comunidades indígenas. ujú. Segundo, ¿cuál es dentro de esa perspectiva, en caso de que se apruebe una nueva constitución, cuáles son las perspectivas y cuáles que piensan ustedes que podría ser el desarrollo a futuro de las comunidades en la región del Biobío, incluso en Sí. Temuco? Tú me Ujú. hablabas la última vez de que habían incluso dificultades porque gran parte de la población que tiene una economía agraria de subsistencia tiene que ir a vender sus productos al mercado de Temuco y resulta que con esto de la pandemia no pueden ir a Temuco, o sea, no pueden vender sus productos. Entonces, ¿cuál Claro. sería la perspectiva después del plebiscito? ¿Cuál piensan ustedes que son los próximos desafíos y las próximas luchas que ustedes van a enfrentar? Esa pregunta es muy buena. Bueno, no solamente no pueden vender sus productos las ñañas que vienen acá porque está la pandemia, sino que porque el alcalde Becker, hijo de ¿cierto? de colonos, les prohíbe a ellos vender. Incluso también a los que están en toma, las tomas urbanas acá de los peñis, les ha prohibido el agua, no les lleva el suministro del agua porque están en toma. Entonces, son situaciones bastante perversas que hablan también de un agobio que tenemos nosotros por parte de los colonos también. Queremos, en nuestra perspectiva, ayuda de allá en ese sentido de visibilizar que muchas veces el nazismo ustedes lo solucionaron allá, pero acá nosotros lo tenemos vivo. Ya vemos al ministro Pérez, que no hablar de la Raín, que ustedes saben, tuvo el club de amigos acá de Colonia Dignidad. Entonces también ahí esperamos un aporte. Hemos estado vinculados con la embajada, el embajador Cristian es una tremenda persona, estuvo en Bosnia y Herzegovina, nos visitó en la escuela. Y en general la perspectiva de desarrollo futuro es eso. Primero,
sacarse, una machi por ahí decía, le decía a una autoridad, ¿en qué le ayudo? Le tiendo una mano. No, le decía la machi, sáqueme las manos de encima. Decía, ¿Mm? Entonces, una vez que tengamos nuestra autonomía, que podamos decidir, tenemos que instalar gobernanza, instituciones que funcionen. Y en ese sentido, la cooperativa es ya tiene instalada una gobernanza que está demostrando que se puede trabajar en el tema del financiamiento, que se puede trabajar en el tema del ahorro y crédito, y que podemos escalar quizás hacia una banca ética. Lo que decíamos del Hospital Maquehue, ese es un hospital manejado por una institucionalidad de la Asociación Maquehue-Pelale para la Salud. Es una institucionalidad que está desde la base, tiene más de 20 años de trabajo. Y así está, por ejemplo, lo que te hablaba delante también de la escuela. Allá comentamos con unos amigos que tienen su currículum propio en la escuela Yaguepulli. Hay, y lo que significa hacerse un currículum propio, o sea, hay experiencias de autonomía ya instaladas en distintos territorios. Lo que nosotros decimos es que eso tiene que ir creciendo. Tenemos que ir dándonos, recuperando la fortaleza de nuestras instituciones. Por ahí decía un expresidente chileno, decía que las instituciones funcionan. En el caso de los mapuches, las destituciones han funcionado. Ellos han destituido a nuestras machis, nuestros loncos. Nosotros tenemos que reinstitucionalizar, tenemos que crear instituciones en las que podamos confiar, porque hoy día no hay dónde mirar, ni en la iglesia, ni en los empresarios, ni en los políticos, ni hablar, nos han vendido muchas veces. Entonces, lo que tenemos que crear es instituciones a la medida nuestra, donde podamos mirarnos a la cara, donde podamos plantearnos las soluciones e ir creando estas salidas que tienen que ser desde la expertise local, desde la experiencia, desde la especialidad que nosotros tenemos como miembros del territorio. No tienen que venir ya desde afuera, porque si no fracasan. Entonces, en ese sentido es donde hablamos nosotros que nos interesa a conversar, negociar esta salida, y la salida tiene que ser a través también, ¿no es cierto?, de la creación de empleo, de creación, ojalá tuviéramos acá una filial, no sé, de la Mercedes, ¿no?, que pudiera venir a generar empleo y poder generar trabajo. Pero si no, es así, tenemos la industria sin chimenea, el turismo. Hay gente especialista en eso, hay muchos grupos que están trabajando también en difundir el tema del turismo. Tenemos los paisajes maravillosos que están acá. Ahora, con la situación de la pandemia, esto ha cambiado. Tenemos que ir pensando en otras salidas alternativas. Tenemos, por ejemplo, que instalar nosotros mismos algo que hemos pedido durante mucho tiempo y que ahora aparentemente se está concretando, que es un software administrativo que nos va a poder servir ahora no solamente para hablar y captar socios y mantenernos, sino que para a futuro ahora tener un e-commerce, por ejemplo, dentro, donde los socios coloquen sus productos, sus servicios, y existe aquí una especie de mercado virtual donde otros puedan captar socios, servicios o bienes de estos socios. Ya se está implementando esto con una idea de Trafkintu que tenemos acá en Temuco y en Santiago. En tiempos de pandemia llevamos incluso papas, ¿no?, a Santiago, porque hay una necesidad grande de productos orgánicos. Estas mismas ñañas, ojalá las que están ahí no pudiendo colocar sus productos, ojalá estuvieran dentro de la cooperativa, algunos de ellos son socios, y ver la manera nosotros de instalar y de colocar esos productos sin que la gente se arriesgue, sin que tenga que recibir más golpes, más amedrentamiento. Entonces, la idea es construir institucionalizar, construir instituciones que sean a la medida o reinstitucionalizar con estos conceptos que decía, el Keyugun, la solidaridad, reinstalar otros tipos de alternativos económicos, que son, por ejemplo, el Trafkintu, que allá es el trueque, el Mingaco acá, que para ustedes es la banca del tiempo. Todos esos conceptos están, y solamente tenemos que bucear un poco en nuestra lengua para sacarlos a flote y reutilizarlos. Y hoy más que nunca, en pandemia, en tiempos de crisis, nosotros demandamos que estos conceptos y estas prácticas sean reconocidas y quizás, ¿no es cierto?, valoradas a través de una moneda social, una moneda local, que nosotros mismos podamos crear y podamos difundir. Y de esa manera que la riqueza se mantenga acá y no se vaya a los paraísos fiscales y no se vaya, ¿no es cierto?, a otros lugares. Así también demandamos, por ejemplo, que el acceso como fondo de pensiones pueda la cooperativa quizás recibir fondos de pensiones igual. Y de esta manera lo que nosotros vamos a tomar, a captar como fondos, podamos invertirlo en la región, porque eso es clave, ¿ya? Una vía es la moneda local, la moneda social, que permitiría que la riqueza quede acá. Otra es la reinversión de la AFP, de los dineros de los cotizantes,
sean peña y lamnianos chilenos pobres, a los que estamos enfocados como apoyo de cooperativa, puedan depositar su dinero acá y de ahí, de esa manera, tomar buenas decisiones, invertir en industrializar, por ejemplo, invertir en la fruta, cosas que dan a 10, 15, 20 años a lo mejor que no son tan nuevas. O arborizar también, como la misma cooperación alemana nos ha dicho acá, hay árboles que en 25 años, raulíes, guayes, están dando lo que dan los pinos y el eucalipto. Y eso se está dando, y estamos en conversaciones ahí con la cooperación alemana acá, y tenemos algunos proyectos que han sido lanzados, lamentablemente no han sido recogidos por el gobierno alemán allá, pero sí estamos hablando con la embajada y ellos saben en terreno lo que nosotros necesitamos y esos apoyos nos harían muy bien. Como digo, depende de nosotros, la autonomía es una solución, pero esa autonomía sin instituciones previas, sin una gobernanza previa y un ensayo, es difícil de lograr. Lo mismo que le pasó al estallido social. ¿Ah? Muchos creían que no se iba a sostener y lamentablemente, claro, hubo que aceptar lo de noviembre, lo proveyó la política antigua, ¿no? Y eso fue, como decía el profesor Salazar, Gabriel Salazar en su momento, porque no pudimos como ciudadanía levantar un movimiento propio. Quizás todavía eso esté cuajándose, ¿no? Pero yo he visto que sí hay mucho en las barriadas, en las universidades, en otros lugares de interés, de guardadoras de semillas, de gente de redes de abastecimiento, se está conversando y se está dialogando y se están planteando alternativas. Ahora, el tiempo ya está encima, ya en 2 semanas más vamos a estar con la votación. ¿Qué sale de eso? Ojalá se arrase con el apruebo y sea un 80-20 de apruebo y un 20 de rechazo, y eso nos permitiría instalar estas otras alternativas de la Convención Constitucional con esos 2 años, donde haya una discusión amplia, donde se escuchen realmente todas las voces y se pueda hacer lo que en estos 200 años no se ha podido hacer. Y esto recordar que es un trabajo de 200 años y más, en el caso de los pueblos originarios. Eh, Son cientos de años, quizás miles de años, para hacer algo que el pueblo realmente buscó, que peleó, y en este frenesí de la lucha no se ha valorado quizás eso. Esto es un trabajo de cientos de años. Así que esperamos que el resultado sea bello por nuestros ancestros, por toda la sangre que se ha vertido también en el territorio, y que la Constitución contenga elementos de reparación a ese daño. Que aquí no se cerró el proceso del Pinochet, por ejemplo. Yo siento que este sería cerrar el proceso realmente ahora, después de 40 y casi 50 años. Excelente, Jorge, muy bien. Bueno, te doy las gracias nuevamente. Saludo a todos los compañeros de la cooperativa y a todos nuestros amigos allá. Te esperamos acá pronto. Y bueno, cualquier cosa en la cual nosotros podamos ayudar o cooperarnos, tú sabes, tienes siempre las manos abiertas acá. Un Gracias, abrazo muchas grande, gracias, Peñi. Peñi. Chaguel Tomay, Champia Fumanta, tu fama, Ñumunta, que tu muy fiel. Muchas gracias por haberme escuchado a todos. Abrazo a los amigos de Hannover, de Baja Sajonia, y a todos los que están allá. Mucho Nehuen, muchas gracias y fuerza para ustedes, igual para el aguante de la enfermedad.